Por primera vez se entrevista para la televisión, aunque no formalmente en un medio de ese tipo, al primero y hasta ahora único juez de la Corte Nacional de Justicia que ha sido destituido, el doctor José Swing Nagua, y que está peleando por sus derechos, y ya nos va a contar cómo, frente a una decisión que no solo considera injusta, sino ilegal, respecto a la cual hemos empezado ya a hablar. Explicó por qué no cabía que se les reclame por parte del Consejo de la Judicatura que no hubo motivación en ese fallo, y nos estaba diciendo qué es lo que no fue adecuado respecto al error inexcusable que lo acusan de haber cometido. Entonces decía usted, doctor Swing, que el error inexcusable no es una figura claramente definida o bien tipificada. Entonces, a ver, el error inexcusable, si bien es cierto, está contemplado en el Código Orgánico de la Función Judicial, en el 109.7 del Código. Yo considero que ese es un concepto de los denominados indeterminados por la doctrina y desarrollado por la doctrina alemana, especialmente en derecho administrativo. ¿Por qué? Esa es una palabra compleja. Primero hay que atender a lo que dice el error. El error puede ser de hecho y puede ser de derecho. Para mí los jueces solo cometen errores de derecho, no podrían cometer errores de hecho, salvo que excepcionalmente pueda ocurrir una circunstancia de esas. Pero si estamos analizando un pronunciamiento es en derecho. Entonces el error tendría que ser de derecho. Y lo inexcusable viene a ser una categorización, una calificación de una actitud burda, una actitud ilógica respecto del contenido de la norma, respecto del alcance que le da la norma el juzgador. ya, permíteme que yo ensaye dos definiciones empíricas, a ver si de alguna manera ilustran mejor su explicación jurídica. El error inexcusable es la ignorancia de la ley inadmisible en alguien que tenga formación de abogado. ¿Está bien? Exacto. Y la otra, más criolla, es una gigantesca metedura de pata. Definitivamente. Por eso yo le decía, es algo burdo. No se podría explicar que jueces que fuimos fruto de un proceso de selección con concurso de mérito y de oposición de por medio hayamos incurrido en eso. No se y trata, además, por lo tanto, de nada interpretativo, aunque usted dice que no está bien determinada la figura. En una sola sentencia. Porque si es que a mí me hubieran acusado, yo he expedido mientras estuve en la Corte más de 600 fallos. De esos 600 fallos, muchos fueron a favor del Estado y a favor del Servicio de Rentas Internas y demás. ¿Cuál de ellos han sido cuestionados por el Estado ecuatoriano? O sea, usted también se pronunció muchas veces a favor del que ahora se queja o se querella. Pero desde luego. Y ahí le pareció bien. Yo formulé la resolución respecto del caso Noboa. Y respecto del caso Noboa, cuando se resolvió ese tema en la Corte, éramos los mejores jueces y los más probos que existían en el país. Primera que no los favorece. Y la primera que no les favorece. ¿Le llevó usted la versión de que Carlos Marx Carrasco le habría comentado al jefe de Estado en Carondelet que hasta sabe cuánto recibieron usted y el doctor? Sí, claro. A ver, ¿qué fue lo que dijo Carlos Marx Carrasco? De eso se ha escuchado más de una cosa. ¿Qué escuchó usted? A ver si es lo mismo que yo. Yo escuché que en un sitio específicamente, en la Universidad Andina, se habían generado las transacciones y que nosotros habíamos recibido más de $1 millón y que nosotros teníamos depositado ese dinero en cuentas en Panamá. Bueno, cuando él le dijo eso, cuando él le dijo eso a Rafael Correa, respecto a usted, Gustavo Urango, sé que Correa le dijo, dame los datos, dame los documentos. Para meter los presos. Y para meter los presos. Sí. Hasta ahora. Hasta ahora. Sigamos con la figura. Dice usted que no está bien determinada. Mire, pero eso se presta para subjetividades, entonces. Definitivamente. Mire, el propio Consejo de la Judicatura ha intentado encontrar una explicación por aquello y a través de unas llamadas resoluciones ratificadoras ha establecido, por ejemplo, 3 casos. Cuando hay error inexcusable, en inobservancia de norma adjetiva expresa, cuando la jueza o juez incurre en error inexcusable cuando existe una norma procesal que le obliga a realizar actos procesales y esta no es acatada. Un acto procesal, por ejemplo, la convocatoria a una audiencia de estrados. Y el juez hace caso omiso de esa audiencia de estrados. Ahí habría un error inexcusable, grosero. ¿El segundo caso? En el caso de la norma adjetiva. En el segundo, las decisiones adoptadas en contra de norma jurídica expresa, legítima, pertinente en base a interpretaciones irrazonables, constituye error inexcusable. La interpretación que nosotros hacemos del artículo 17 del Código Tributario
¿Es irrazonable o en qué medida es irrazonable? ¿Es ilógica? Definitivamente no. Lo único que estamos haciendo es dar la razón a una de las partes en función de los elementos que constan en el proceso y nada más. Que ya usted explicó sucintamente porque eran distintos de otros reclamos o juicios similares. Y constan en la resolución. ¿Y la tercera? Constan en la resolución. Y la tercera es el caso de doble pronunciamiento. La autoridad que se pronuncie más de una vez sobre el asunto de fondo de la causa incurre en error inexcusable. Ese no es el caso aplicable para nosotros porque no hay un doble pronunciamiento. El doble pronunciamiento podría decir... falla sobre el tema de intereses y en la sentencia reconoce intereses y con una aclaratoria le dice, le niega los intereses. Eso sería contradictorio. Aquí hay varias cosas ya sobre ese caso específico que yo le quiero preguntar. Había una tercera jueza, ¿Tamara Pérez se llamaba? Tatiana Pérez. Tatiana Pérez. ¿Por qué usted no se acoge al pronunciamiento de ella sobre ese fallo, que era contrario al que tenía Gustavo Durango, que es el conjuez que se principalizó para este caso? Y inclusive sé que Durango le dice, mira, Pepe, no te compliques, esto te va a traer, nos va a traer muchos problemas. Deja mi opinión y mi pronunciamiento como voto salvado. Y usted dice, no, déjame leer el tema. Se pasa más de un mes estudiando el tema. Y dice, creo que esta es la línea. O sea, usted pudo haberse evitado la destitución simplemente con este mecanismo válido. Queda la opinión de Durango como voto salvado, me alineo con el pronunciamiento de Tatiana Pérez y seguía haciendo justicia. El tema es que en el pronunciamiento del voto salvado de la doctora Pérez no existe un razonamiento respecto de este tema en particular de la glosa sobre subcapitalización. Es decir, se va, hace un razonamiento por qué no lo acepta, pero en términos generales. Entonces, yo tenía que analizar el contenido de fondo, porque ese era uno de los temas que había Perdona que le pregunte esto a un resolver. jurista honesto. ¿Valió la pena? O sea, por un juicio, como yo les acabo de mencionar, en el cual pudo haber fallado distinto, usted dejó de ser juez, sacrifica todo lo bien que estabas haciendo, lo atípico que era en esa corte por lo que nos ha contado y cómo ganó y cómo llegó. Yo creo que sí, porque tengo mi conciencia tranquila. Doctor, entre la honestidad y la cojudez hay una línea muy delgada. Sí, pero yo sigo siendo honesto, no me considero cojudo, ¿sí? Sigo siendo honesto. A pesar de lo que le ha pasado, A pesar de lo que, a pesar de lo que han dicho ya, que usted recibió $1 millón en cuentas en Panamá. No han probado, no me han podido probar ni podrán probar porque yo no tengo. Yo vivo de mi trabajo. A pesar de que a los cuantos días de este fallo de ustedes los destituyen. El fallo fue... El fallo fue... Esa es otra cosa curiosa. Ajá, el por eso quiero que la mencione. En julio, ¿Okay? Una aclaración que se dio en agosto. ¿Aclaración y ampliación es lo mismo? Sí, aclaración y ampliación, los recursos horizontales. Se da en agosto y en septiembre el director de rentas llama a una rueda de prensa, nos anuncia las acciones que va a tomar, magnifica el escenario, habla de un perjuicio de más de $250 millones. Porque se venían varios juicios en cadena tomando este precedente que usted creó. Sí, sí. Eso es lo grave para el SRI, no los $7 millones que perdía. Definitivamente. ¿Ya? Y acto seguido presenta la denuncia al día siguiente y el presidente del Consejo de la Judicatura arguye que somos un peligro y nos suspende. Nos suspende. ¿Cuándo? ¿Septiembre 23? En el mes de septiembre 23. Cuando ustedes septiembre 20 cuando nosotros habíamos dictado el fallo, entregado el fallo. 2 meses antes. ¿A 2 meses antes? Claro, en julio. Pero lo conocía ya, no, pero habían recursos que estaban... que lo conocía, pero un recurso horizontal de aclaración o ampliación no va a cambiar la esencia del fallo. Peor entonces, ustedes sabían que tenían la guadaña encima. Pero por supuesto. Usted y Durango, y lo hicieron. Pero es que ya nosotros no podíamos irnos en contra de nuestra propia convicción. Y no podían irse... En contra de nuestra propia convicción en cuanto al contenido de la... Los jueces tienen que fallar según su convicción o según la ley y su espíritu. Pero nosotros, para llegar a entender el alcance de la norma, tenemos que tener nuestra propia convicción. ¿Qué es lo que señala en este punto en concreto? La norma dice esto, yo aplico en función, la norma dice eso confrontado con los hechos, que es lo que está vertido en el proceso. O sea, finalmente la justicia está librada a la convicción de 1 o 2 jueces, pero que son mayoría de 3 de una sala. Los jueces nos podemos equivocar. ¿Acaso quién ha dicho que los jueces somos infalibles? En el nivel en el que estemos. Pero por supuesto que podemos fallarnos. Y aquí no se equivocó usted. Mire, aún en el evento de que me hubiera equivocado,
El Servicio de Rentas Internas tenía la acción extraordinaria de protección, que la activó incluso, que la llevó a la Corte Constitucional echó abajo nuestro fallo. ¿Ameritaba eso para una destitución? No. ¿Dónde está el perjuicio que se ha provocado al Estado? ¿Por qué cree que lo destituyen entonces? La verdad, en el fondo no conozco yo cuál es la razón. Fui incómodo, no acepté el seguir con un proceso en esos términos, aceptar el criterio del Servicio de Rentas Internas que parecería que era ley para las partes. Vamos a indagar en esa razón. Y será cuando prosigamos esta entrevista con preguntas a quemarropa para el doctor José Swing Nahua, el primer juez de la Corte Nacional destituido por el Consejo de la Judicatura, ante lo cual él ha interpuesto un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y está dispuesto a llegar hasta dónde, veremos en la tercera parte de esta conversación.